¿Y qué tal con todas quienes nos miran? Bueno, aquí estamos en un nuevo encuentro, tratando de hablar un poco de la historia familiar y hoy me encuentro con mi querido tú, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás, mi te tío? sientes? Mateo. Bueno, estamos aprovechando que está por acá, por Ecuador, que de fondo ven la ciudad de Quito. Entonces, chévere, pues bacán y vamos a hacerte unas preguntitas un poco Encantado, sobre tu Mateo. vida, sobre tus experiencias, sobre tus vivencias. Y nada, pues empecemos yendo un tiempo atrás, cómo fue tu infancia, cómo la recuerdas, dónde la viviste, qué nos puedes contar de eso. Bueno, en realidad nuestra vida comenzó en Asunción 1322. No, me equivoco. El número original era 278. Después, cuando tumbaron la puerta esta, pasó a ser 1322. Esa fue el hogar de mis abuelos, de mis padres y del tío. Cada hermano procreó 6 hijos. Y de mi parte fuimos 7 hijos. Nuestra juventud fue no de primos, era mucho más enraizada. Éramos hermanos, porque jugábamos, comíamos, dormíamos, nos metíamos en una casa. Es bonito recordar, por ejemplo, las fiestas principales: la Fiesta, la Colada Honrada, la Navidad y el Año Nuevo. Para cada una de esas cosas había preparaciones. Y te voy a contar, por ejemplo, una cosa que es muy simpática, que siempre me añora mucho, ¿no? Es lo de la Semana Santa. En la casa, es así de larga, pero también teníamos una playa abajo, donde se sembraba. Entonces había choclos, zambos, zapallos, todo lo que es un poco de hortalizas. Y ñaña Finita, más bien ñaña Laurita, que era la mentora de todo esto, aparte de seguir las mismas instrucciones de mamá Rosita, era que a la noche nos reuníamos todos los muchachos en el corredor de la casa. Pero claro, en ese entonces no te vendían el choclo desgranado y nuestra función de muchachos era sentarnos en el piso, alrededor, cortar la caña y deshojar los choclos y al mismo tiempo pelar. Había que pelar los choclos, los chochos había que pelar, las habas había que pelar. Imagínate, éramos como 8, 7 sentados alrededor y la única mujer en ese entonces era ñata, también tenía que estar ahí metida. Entonces era una anécdota tras anécdota mientras pelábamos. Y era de carcajadas. Y una cosa simpática era cuando tú pelabas la caña de choclo. Hay los tallos. Entonces con el cuchillo pelábamos y hacíamos como unas velas. Pero mientras pelábamos nos comíamos esa caña, que es bien dulce. Y así comenzaba. Entonces, mientras adentro, ñaña Laurita, ñaña Finita, la Teresita, mamá, cocinaban. Comenzaba la preparación de la manesca. Entonces nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana. Pero al día siguiente había que levantarse temprano, especialmente los mayores se levantaban. No eran unas ollas pequeñas, eran tremendos ollones de granos y de cosas. Se terminaba de hacer la panesca a eso de las 11:30, ya estaba lista la panesca. Después de esa hora, antes de entrar a comer, tenían la costumbre de a los más grandes, no sé si Patricio y Fernando también iba, pero más nos tocaba con Javier, a mí, y nos dividíamos. Ir a dejar la comida, había que dejar la comida, unas ollas para que coman todos, al Miguelito, al Rabiquito, a ñaña Estercita. Entonces, claro, y que cogía las primeras ollas,
era porque lo que te daban de vuelta, por lo menos te daban 50 centavos, que es una ganancia para unos tener 50 centavos en el bolsillo, o los reales, como llamamos entonces. Claro. Ya lo que regresábamos, sí, ya nos sentábamos a comer. Entonces ahí venía la fanesca, el molo, que es el puré de papa con tres pedazos de queso parados y en el medio una cebolla abierta, cebolla blanca abierta. Y debajo la lechuga. Te pegabas, imagínate. Parecía que es bien pesado, pero cada uno nos repetíamos 2 platos. De cada plato. O sea, quizás el molo no. Claro. El molo no. Pero la fanesca seguro. La fanesca seguro. Y después el postre era o dulce de higos o dulce de duraznos. Entonces se terminaba esto. Eso el día Jueves Santo. El Viernes Santo, los pequeñajos nos quedábamos ahí a comer lo que había sobrado de la fanesca, pero las mayores no. Ya estoy hablando de los mayores, el papá, el tío, todos, excepto ñaña Finita, ñaña Laurita. A la Teresita también. No comían nada. Nunca, ni el... Levantaban su vaso de agua y esa era el ayuno. Motivos religiosos. ¿Sí? Una vez traté de hacer, pero ya mucho más grande, pero en otras circunstancias, ya cuando tenía 20, eso es mortal. Ayunar después de comer la fanesca el día anterior. Al día siguiente y aguántate hasta el día sábado. Después de haber comido... Y ahí había que ir a la procesión. Claro. Y ñaña Laurita y ñaña Finita nos cogían y nos llevaban a la procesión de Jesús del Gran Poder. La que está en el centro, ¿no? En el centro venía de San Francisco. Pero ya un poco más grandes ya no hacíamos eso. Le esperábamos en el Mejía, en los graderíos de Mejía, porque en esa calle de los graderíos de Mejía, claro, por ahí venía y ahí lo que daba la vuelta para coger la Vargas. Entonces ya le veíamos pasar a Jesús del Gran Poder y decía a la casa. Ya, más tarde. Eso, por ejemplo, era lo de Semana Santa. En finados, en cambio, la colada morada. Asimismo, en la noche, nos reunimos y ñaña Judicita traía unos hornos eléctricos, pero había que hacer trampa por la luz. Entonces nos cogíamos, nos trepábamos del lado del medidor, venía la luz del poste, entonces había que coger con 2 cables y tirarle al horno, porque el horno era eléctrico. Pero mientras tanto eso, los mayores preparaban la masa y a cada uno nos daban un pedazo de masa. ¿Para qué? Para que cada uno haga su propia guagua. Entonces, pero tampoco te comías ese rato, estaba bien, hasta la mañana que almorzabas y te pegaba la colada morada. Al día siguiente. Al día siguiente, porque eso hay que hornear en la madrugada. Entonces imagínate todas esas vivencias. Mientras todo esto pasaba, las niñitas siempre nos contaban anécdotas. Claro. Los que ellos habían pasado, que habían visto un fantasma, que habían visto el duende, y ese tipo de cosas de tradición que se pasa del uno al otro. Esa era la vida que teníamos. En Navidad, en cambio, teníamos una mesa grande de comedor. Y justo al final del corredor, al lado del cuarto chiquito que le conocíamos, que al final fue mi cuarto, más de joven, poníamos la mesa esa, y ahí se hacía el nacimiento. Pero créeme que en ese entonces teníamos 10, 12 años de edad. Pero había que poner encima de la mesa el musgo. Claro. No sé si mucha gente sepa lo que es el musgo. Es una hierba bien planita que había que ir a romper en la quebrada. No es artificial como la de ahora. No, eso es natural. Eso se ponía. Y había una planta amarilla que no sé qué nombre ya es, es amarilla con unas florcitas rojas así, que eso se daba en las paredes de las quebradas, o en el bosque de Miraflores, Bonifaz Panizo. Entonces eso recolectábamos nosotros. Para el nacimiento. Para el nacimiento. Entonces ya se armaba todo eso y las niñitas tenían todas las figuras, ellas las que armaban el nacimiento, nosotros solo traíamos las bases nada más. Y claro, comenzábamos la novena. A principios de año, de lo que yo me recuerdo, venían todos los muchachos del barrio. Esta costumbre lo puso papá Agustincito. Y luego continuó ñaña Laurita y mamá Rosita, que eran las principales. Entonces,
tenían que asistir los 9 días al rosario en la noche. Todo el bar. O sea, eran todos los pelados ahí. Cuando era Navidad, se cantaban los villancicos y todo eso, y les daban regalos. Era un juguete, y lo más importante no eran los juguetes, sino los caramelos que te daban. Entonces esa funda de caramelo estaba revestido de caramelos, de chocolate, de bizcochos. Y uno feliz con eso para que se diera una funda. Entonces, eso era el contexto. Pero ya poco a poco fuimos perdiendo esa tradición con lo del barrio, porque ya se fueron diseminando y ya nadie quería estar haciendo todo este tipo de cosas. Porque era un caso económico. O sea, si tú lo puedes ver ahorita, eso, para las tías era un gasto económico para todos, ¿no? Claro. Ya después ya comenzamos a celebrar ya muy separadamente, el tío arriba, nosotros así el tío abajo y nosotros arriba. Pero siempre hemos estado juntos, hemos convivido juntos. Hay bastante una onda de responsabilidad que les daban a ustedes, tal vez. ¿Crees que sea porque tú eras uno de los mayores o porque se podía? ¿O cuáles eran tus espacios de no responsabilidad o de ocio, de juego, de algo que no implique? Verás, lo que pasa que si tú te pones a ver y analizas las edades de Fernando hasta Agustín y Marco, quizás los dos no entraron tanto, pero Javier y yo éramos los del medio. Entonces los dos absorbíamos más, pero el que tuvo más chance de absorber muchísimas cosas fui yo. Claro. Porque ñaña Laurita y ñaña Finita me cogieron a cargo. Me cogieron a cargo para hacer todos los mandados, todas las cosas. Entonces yo me informaba de todo eso. Claro. Y ñaña Laurita y ñaña Finita me contaban cosas. Cuando ya fuimos a Nueva York, yo me sentaba con ñaña Laurita y ñaña Laurita me comenzó a contar cosas de lo que pasó con Rafito, de lo que pasó con Miguel, con el tío, con papá, las travesuras de jóvenes que hacían y dónde vivían. Entonces por eso es que yo asimilé todas esas cosas. Por eso es que yo entendía muchas de las cosas de lo que pasaba en la casa, porque el Iván tiene que ir. Yo a los 9 años ya arrancaba y cogía camino. Javier era mucho más bien, él paraba en la casa de la comadre después de San Francisco. Pero entonces Javier era por un lado y yo por otro lado. Yo era mucho más pegado a la casa. Ese fue el punto que yo me enteraba de todas las cosas porque siempre estaba dentro de casa. Claro. Y a mí me cogí, como diríamos, me cogieron de pato para todo. Pero no era de pato, lo pensaba en ese entonces, sino que era el comodín de papá, de mamá, del tío. Por ejemplo, me acuerdo de una cosa que es muy grande, que yo vi grande. Cuando yo llegaba de la escuela, con el colegio, con el tío, a las 12 del día, nos podíamos hablar de lo que el tío había leído en el periódico. Entonces el tío me llamaba, Bermejo, ven, ¿leíste el periódico? Ya te había leído. Entonces los dos conversábamos sobre las noticias. Esas han sido las vivencias, las cuales que tocó el tío. Me decía, Bermejo, ven. Lo mismo las niñitas. A mí me mandaban a Toacaso, a Pujilí, donde estuvo ñaño Pepito, para verlo. Entonces por eso te digo, yo me informaba de las cosas de los mayores. A veces quizás Patricio, Fernando mucho menos porque estaba más arriba. Imagínate 11, 12 años andando en los buses interprovinciales para ir a ver a Taitakura. Y veníamos después con Javier y ahí nos íbamos los cuatro como estos mosqueteros, que era Agustín, Marco, Javier y yo. Vayan a visitar a ñaño Pepito. Tomen para pasar. Allá él les dará. Recogíamos y nos íbamos. Taitakura. El rato que nos vivíamos en Sotolén. ¿Qué hacen aquí, Guambres? No es Guambres. No. ¿Qué hacen aquí, ñatos? Venimos a ver. Dice, ya no puedo volverles.
para quedarse a dormir aquí en todo caso. Entonces bajaban colchones en los cuartos ahí. Y él bajaba una lavacara así grande de trago. Dice, porque hace frío. No avisaron a sus papás. Les voy a dar un candelazo. Ah, no, una mistela llamaba él. Una lavacara grande, quemaba el trago y en realidad nos daban unos jarros estos de hierro que se usaban antes. Y tenías que tomar, porque si no tomabas tenías un frío de esos del diablo. Al día siguiente, con 3 tragos de esos muchachos de 14, 12 años, claro, estábamos noqueados. Y dormíamos muy bien, claro, con 10 cobijas encima. Se aseguraban que iba a poder dormir. Y al otro día sí, nos botaba en la Panamericana. Por varias ocasiones fuimos a parar a Ambato, donde los Andosilla. Ahí yo me quedaba 2 días y yo me regresaba solo y se quedaba el Javier y el Agustín y el Marco. Ellos eran más aventureros que yo. Entonces yo me regresaba y se quedaban los 3. Y así estas vivencias que teníamos con muchachos entre los 4. ¿En qué colegio estuviste? Estuve en el Febres Cordero hasta los 6º grado, 12 años. Después pasé al Gonzaga, conjuntamente con Javier, fuimos al primer curso, los dos éramos compañeros. Con Javier soy compañero de clases desde el 5º grado. Entonces hemos seguido hasta cuando en el primer curso pasó lo que pasó con Javier y el accidente, que yo estuve ahí mismo, por ejemplo. Esa vivencia es muy triste, muy dolorosa, pero bueno, Javier tuvo eso, le duró mucho tiempo la enfermedad y yo continué en el Gonzaga. Ya después, ya cuando estaba en 5º curso, ya Javier regresó a 2º curso claro, a Gonzaga. A completar todo eso. ¿Cómo era tu época colegial? ¿Recuerdas? ¿Tenías buenas calificaciones? Bueno, yo nunca he sido tan así que bestia, ¿no? Un estudiante mediano. Claro. Por esa razón, te cuento, en 5º curso, en el Gonzaga había que sacar promedio 14. Si no sacabas promedio 14, gracias, hasta aquí. Claro. Y tengamos entendido que el Gonzaga era un colegio de becados, como se nos decía. Porque éramos exactamente más o menos 120 alumnos. 20, 30 estudiantes por curso. Y teníamos 6 cursos, calcula 120. Un montoncísimo de gente. 120, no, 120 es poca gente. Ah, es poco. Nosotros cuando íbamos a jugar en el Coliseo, nos apachullábamos. Claro. Especialmente cuando jugabas contra el Central Técnico, hasta nos paleaba, creo. Entonces nosotros teníamos que juntarnos con las de la Providencia, con las de las Marianas, para estar apegados, porque si no nos mataba especialmente Central Técnico o Mejía. Total. Y es una cosa. Entonces, de ahí salí y me gradué en el universitario. Ahí es lo que me gradué. Pero ahí sí, era otra cosa distinta. Gonzaga es Gonzaga. Cuando yo fui al universitario, todo lo que me enseñaron en el universitario, como dicen ustedes, papaya. Claro. Me pude graduar de bachiller por 9.5. Fue excelente. O sea, en el 1 estabas más o menos, y en el otro les di palo, como decíamos nosotros, porque nos fuimos 3 compañeros del Gonzaga, nos fuimos al universitario, porque era el único colegio que nos aceptó, porque ya los últimos dijeron no, bajaron el promedio y tienen 12, los 6 en ese entonces. Claro. Pero los 3 seguíamos juntos, que era Gonzalo Bernal, Carlos Torres y yo, los 3. Y los 3 nos graduamos con 9 y 10. Como honores. Lo que no hubiésemos logrado en el Gonzaga. Oye, ¿y qué fue lo primero que hiciste cuando saliste del colegio? O sea, mi ilusión era seguir la aviación. Ajá. Me inscribí a la Fuerza Aérea, me tomaron los exámenes, fallé. ¿Y ahora qué hago? Ya Fernando ya estaba en 3er año de la Politécnica. Fernando ha sido mi profesor de matemáticas, porque yo siempre me quedaba aplazado. Y Fernando es el que me tenía en línea. Claro. Y una de las cosas que recuerdo de Fernando, me dijo, en estas vacaciones usted va a aprender a leer. Y la novela que aprendí a leer con Fernando fue El Torbellino de Torres.
Y tuve que leerme todo ese libro en vacaciones. Y él cuando regresaba me preguntaba hasta qué páginas leyó. Quizás a Javier no le mostraba mucho, pero a mí sí me tenía agarrado. Sí. Por eso es que yo tengo una comunicación mucho más certera con Fernando. Ya cuando, sí, volviendo a lo anterior, le digo, niña finita, había hablado con Fernando, y ya no va a la Fuerza Aérea, ¿y ahora qué hacemos? Entonces digo, ¿entonces estudiar algo? ¿Alguna ingeniería? Entonces Fernando me dice, no, usted se va a la Politécnica. Yo ni conocía la Politécnica. Él me llevó, me ayudó a inscribirme, y me dijo, usted va a seguir ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica, dice, verá, va a seguir ingeniería mecánica, para que después que no se gradúe, va a seguir ingeniería aeronáutica y está en lo que le gusta de los alumnos. Pero no llegué a nada de eso. Física, la informática. Pero eso sí te conectó un poco mejor, ¿no? Ya, y te digo, los primeros años de la Politécnica, especialmente los de prepo, la matemática es distinta. Y más difícil. Más difícil. Pero los que estaban en el Gonzaga, quinto y sexto curso del Gonzaga, estaban más adelante que yo, porque en el universitario no nos daban tanta matemática. Claro. Pero a mí sí me costó pepas estudiar. Entonces yo iba donde Fernando, ya entonces, para ese entonces ya Fernando se casó con Jenny. Y iba al departamento ahí en la Selva Alegre. Y le decía, y él me explicaba, especialmente geometría y matemáticas, él siempre me explicaba. Y Fernando, yo no sé por qué nunca fue profesor, porque es un excelente profesor. Tiene una metodología para enseñarte las cosas. Genial. Y yo de él aprendí un poco. Y da la casualidad que yo sí me hice profesor de matemáticas y física. O sea, a través de la informática. Ya, entonces, no, mucho más antes. Yo ya daba clases a mis primos de Argüello, esos se quedaban aplazados y yo pasaba las vacaciones con los de Argüellos enseñándoles matemáticas. O sea, te reconciliaste con la matemática o algo así, le pudiste entender. Le entendí más y además hay otra cosa, porque cuando tú enseñas, aprendes más. Entonces, para mí las matemáticas con los Argüellos fue un preentrenamiento y yo no me di cuenta de que estaba aprendiendo una profesión. Un hobby más o menos se transformó en... Pero tú me decías de los casos de factoría, pues yo sabía de pe a pa y todos esos cálculos que... Ya pasada mi edad, entro a ser profesor. Qué interesante. Mis primeras clases que di fue en el Fernández, que queda en Santo Domingo, porque un amigo que era ingeniero era profesor de ahí y tuvo que irse de vacaciones o tuvo algo que hacer. Entonces me dice, Iván, cúbreme. Unos pelados de 13, 14 y 16 años, unos hijos de su mamita. Bueno, pasé, me pagó bestial. Ya después, cuando entré, pasé al Colegio Intizana, ya de frente a trabajar como profesor de matemáticas. No, comencé a trabajar como tutor profesor de psicología. Después daba matemáticas y física. Tuve la oportunidad de trabajar como profesor de cálculo, de ejercicios de cálculo y trigonometría en la Politécnica del Ejército. Entonces ese tipo de cosas me ha abierto campo como profesor. Hasta ahí llegó mi vida universitario y especialmente docente con el Colegio Intizana. Cuando ya me fui a Estados Unidos ya cambió todo. Pero nuevamente volvió el asunto de profesor y me dediqué a ser profesor de computación en Estados Unidos. ¿Cómo fue el momento en el que tuviste o decidiste o surgió la circunstancia que te hizo salir de este territorio, ¿no? Verás, yo en ese entonces trabajaba para dos instituciones, Colegio Intizana y COPADE. COPADE es la Corporación de Educación para el Desarrollo, pero esta organización es la que administraba el Colegio Intizana y el Colegio Los Pinos. Entonces todo lo que hacíamos en COPADE era para esto. Y el que era presidente de COPADE, bueno, todos éramos amigos, me dice, Iván, hagamos este tipo de programa, están implementando en Colombia.
ese entonces teníamos una pantalla de televisión y una grabadora con cinta metálica. Entonces había que programar en BASIC, que era el primer lenguaje que se estaba usando para esto. Entonces ahí comenzamos a programar y a hacer las cosas. Pasó el tiempo, Wilson Jaco me dice, ve Iván, te voy a mandar a Texas, en Irving, Texas, para que te especialices, porque Radio Shack está lanzando las nuevas computadoras. Claro, yo ya estaba en ese entonces más en la Politécnica y ya no usábamos, yo usaba Fortran, Fortran 4 y un poco de COBOL. Y los compiladores, en ese entonces la gente no sabía qué es un compilador, el compilador es un traductor. Y hasta ahora, el mínimo que tal vez mucha gente no sabía realmente, pero nosotros físicamente en las PC, tú no podías comprarte una computadora o tener acceso a las de las únicas que tenían en ese entonces era la Politécnica Nacional, la movilización del ejército, la Politécnica del ejército también tenía, la agua potable, la empresa eléctrica tenía. Entonces, porque si antes tú veías, en ese entonces, tú pagabas el agua con unas tarjetas, esas eran las tarjetas de perforación que nosotros usábamos en los programas. Entonces dicen, no, vamos, tenemos que programar. Entonces, él es el que me comienza a lavar el cerebro, propiamente para que me vaya a Estados Unidos. Total, porque habíamos intentado varias cosas para que yo vaya a trabajar a otro lado, pero todo falló. Y ahí me acuerdo que Fernando me dijo, Iván, para que fue el momento que decidí irme, ya estaba casado. Claro, iba una separación bien dura. Y Fernando me dice, usted no tiene por qué irse. Aquí usted está bien. Entonces le dije, Fernando, esa es mi situación. Claro, si yo he decidido, respeto. Pero yo no estoy de acuerdo. Y al final me tuve que ir. Y en Estados Unidos hubo circunstancias. Lo primerito que yo busqué es buscar actualizarme en lenguajes de negocio que llevamos, y entré a la Universidad de Nueva York. O sea, no fuiste a Texas, sino... No fui a Texas porque no ganamos el curso de la Radio Shack. Y se llevó un grupo de abogados, se llevó la primicia de Radio Shack aquí, porque teníamos que comprar la patente. La franquicia. Entonces, Wilson no tenía tanto dinero para comprar la franquicia. Y eran las primeras PC que había en Quito. Y claro, luego no sé en qué pusieron ellos. Entonces todo eso perdimos. Entonces me fui. Estando en Nueva York, comencé a estudiar. Y mi profesora, que es María Faundiger, es la que me comienza a envolver. Y un día, tomándonos, porque ella, en el momento del break, ella tenía, cada estudiante que pasaba, el que iba adelante, tenía un compañero de ella. Entonces uno de mis amigos le dice, ve Iván, ya me voy al otro curso, pero María hay que acompañarla. Así que te delego. Te delego. ¿Sabes lo que era que había acompañado a ella? Lo que hiciste toda la infancia, ya te siguen delegando. Te delego. Y claro, yo bajaba con ella y ella en el bar de la universidad pedía una jarra de cerveza con hielo. Tenías que tomar con eso. Ese era el delego. Ese era el delego de bajarte al lado a tomar cerveza. Y ahí conversando con ella me dice, ¿y tú qué hacías allá en el Ecuador? Entonces mi respuesta fue, lo mismo que usted hace aquí. ¿Y qué es lo que hago? ¿Usted no es profesora? Sí, yo también soy profesor. ¿Y qué dabas? Tengo matemáticas, física y algunas otras materias. Dice, ¿en serio? Dice, tráeme tu resumen. Y yo le dije, está bien. Pero entre mí me fui repitiendo a la casa. En el tren decía, ¿qué es resumen? No tenía ningún diccionario para buscar qué era la palabra resumen. Entonces llego a la casa y me daba vueltas y vueltas y no sabía qué era el resumen. Cuando preguntando, me dice, el resumen es tus actividades que claro, te revisé.
Le digo, es tu ridículo vitae que lo que quiero. Porque realmente el resumen es tu ridículo vitae para mi modo de pensar. Entonces preparamos, me ayudaron, escribimos a máquina, mandé a pedir esto, presenté. Una buena tarde después de eso, ya habían pasado como unas 5 semanas, me llaman por teléfono a la casa. Y era el director de Continuing Education. Me dice, te va a hablar Iván, queremos saber más de ti, tenemos tu resumen, necesitamos un profesor de matemáticas, pero te vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces comenzaron las preguntas por teléfono. Dice, ¿qué te parece si preparas un curso de matemáticas para 40 horas? Porque que ese curso va a ser obligatorio para los nuevos estudiantes que van a entrar a electrónica. Entonces ahí mandé a pedir libros de acá, que no tenía. Llegaron, preparé dice, nos reunimos en un restaurante ahí en Manhattan. Entré al restaurante, les fui a llevar mis carpetas, presenté, conversando, no hablamos nada, sino que lo que querían es ver que llevé mi papel. Me llevan de vuelta a la oficina cuando le digo, y he estado 3 horas aquí sentado. Claro. Dice, me disculpas, aquí están tus papeles, por favor llénanos, aquí te mando toda la información, nos vemos para tal fecha, comienza tu primera clase. Tanto vas a ganar, listo. De ahí comenzó a ser como profesor oficialmente en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Buenísimo. Matemáticas y electrónica. Oye, ¿y cómo era dar clases aquí, los alumnos aquí, y después dar clases allá? Es un cambio completamente, porque aquí yo daba a gente joven. Claro, más joven. Más joven, menos de 18 años. En cambio, allá me tocó dar clases universitarios a gente adulta. Porque mi área donde trabajaba ahí en la universidad era de educación continua. Entonces es distinto que te topes con un muchacho de 26, de 27, de 30, de 40 años. Claro. Entonces comencé en la universidad cuando mi profesora dice, voy a trabajar en una escuela como subdirectora. Y yo muchas veces le sustituía a ella en la universidad, pero ya era clases de computación. Me dice, ven. Fui y hablé con el judío, que era el director, y con ella. Dice, empiezas el día lunes, aquí están los programas, Otra vez. Está bien. Entonces ella me tocó renunciar al otro trabajo que yo estaba, porque yo estaba trabajando en una factoría. Claro. Entonces ya toda mi vida da un giro de 360 grados. Claro. Entonces ya es otra cosa, es otro mundo, y ya preparo clases. Daba clases desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, me pasaba en Nueva York. Dictando clases. Entonces yo trabajaba de 8 a 2 de la tarde, tenía mi break de 3 horas y volvía a las 5 de la tarde y comenzábamos la siguiente jornada. Entonces esas horas que que llamamos un gap, una entrada ahí. Horas huecas. Las horas huecas, o sea, que no tienes nada que hacer. Entonces me dedicaba ¿cómo se dice? A recorrer las calles de Manhattan. Entonces por eso que me conozco Manhattan de piapa. Eso, mi querido, esa ha sido mi vida profesional. Ya después de eso ya... Ha sido igual alguien que tal vez ha sido más adulto que tu misma edad, tal vez por compartir, por haber estado haciendo cosas. ¿Será que crees que tuviste una madurez prematura ante eso? No, en eso estamos de acuerdo. Yo era un hombre bastante serio, muy poco me reía y más maduro. ¿Por qué razón? Cuando papá y mamá se fueron a Estados Unidos, ñaña Finita se quedó haciendo de mamá y yo me quedé haciendo el papel de papá. Pero mamá me preparó. Me dijo, Iván, esto hay que hacer, esto hay que sí, hacer. Yo no iba a la plaza. Desde ahí yo comencé a ir a la plaza a hacer las compras. Entonces hacíamos compras en Santa Clara, los sábados.
Y en los otros tiempos hacía las compras de lo que ahora conocemos como el Super Maxi, que es entonces era la favorita y en Amazonas. Y también todas las cosas de la casa de mis hermanos, había que pagar pensiones, Claro. había que manejar el dinero, entonces yo manejaba el dinero de la casa. A ella Pinta no le gustaba. Ujú. ¿No? Usted se encarga del dinero, yo me encargo del resto de cosas. Entonces yo, por ejemplo, iba a hablar con los profesores cuando tenían problemas del Mario, nunca Gonzalo, Amparito, Anita, los cambios de colegio de ellas. Entonces todo ese tipo de cosas ya me enfrenté como un hombre más adulto. Ujú. Claro, total. O sea, porque tenía que representar eso. Porque ¿quién te va a creer un cagado de 18 años a hacer todas las cosas? Claro. Entonces La gestión, ¿no? aprendí a tener esa personalidad y esa seriedad del caso. A resolver, a A gestionar. resolver las cosas de mis hermanos y de la casa. Entonces eso me hizo ser más maduro y más entrador. Y te ha dado frutos en cierto punto, me parece. 100%. Oye, bueno, esto yo sí he llegado a escuchar ese rol de cuidador, de padre que te ha tocado tener con la familia en general, pero ¿cómo fue el momento cuando ya te tocó ser padre biológico? O sea, ya... Eso es otro. ¿Sabes qué? Eso de ser padre cambia las cosas porque tú ya tienes la experiencia. Ya no Lo te que, sorprende ya. Ya, o sea, ya no es lo mismo. Y te cuento por qué razón. Cuando yo tenía 17 años, nació María Cristina. Ujú. Después de 7 años que no teníamos hermanos, ya la última era Ana Gabriela y nace María Cristina, yo tenía 16, 17 años. Ya eras... Ya era un hombre, ya sabía lo que pasaba y todo esto. María Cristina se fue cuando tenía un año, en febrero 20 o 22, creo que es después del golpe de Estado que le dieron al bombita. Ujú. Se fue. ¿Qué es lo que pasa? Que en el barrio, yo a veces, mamá salía a hacer sus cosas, sus negocios, porque mamá vendía cosas. Y yo había que cuidar a María Cristina, porque en ese entonces Ñaña Finita, ni él ahorita estaba Ñaña Finita sí estaba en la casa. Pero yo le marcaba a María Cristina y iba en el barrio. Entonces todo el mundo creyó que era mi hija. Hasta que un buen día, así me marcaba a María Cristina con Ñaña Finita, me topa la señora Marina, una señora del barrio que vivía 3 o 5 casas más abajo. Y le coge a Ñaña Finita. Decía, qué bonita la hijita de Iván. Ñaña Finita le mandó al carajo. ¿Cómo que hijo de Iván? Es su hermana. O sea, hay un bochinche. Ñaña Finita que era una persona muy callada, muy esto. Pero cuando tenía que defenderte, sí que saltaba. Entonces, ya con esa experiencia de cuidar a María Cristina, de todo, de verles nacer, por ejemplo, a Ana Gabriela, a Amparito, al Mario, al Gonzalo, es otra cosa. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando nació Ana Gabriela, yo solo me iba a la maternidad Isidro Ayora, donde nacimos todos. Claro. A verlo, cuando nació Ana Gabriela, al Amparito, yo iba a verles. Papá trabajaba y yo después del colegio, de la escuela al colegio, me iba para allá a verle a mamá. Porque son 3, 4 días que pasaba mamá. Entonces, ya te das cuenta, entonces, ese tipo de vivencias ya no te coge ni te desespera. Claro. Porque cuando nació mi primer hijo, Christopher, fue una noche terrible. Difícil. Difícil porque nevó, Ujú. y nevó como 6 pulgadas de nieve para salir con el carro. Uy. Y entonces yo no manejaba tampoco. Entonces tenía que llevarme el marido de mi prima que vivía arriba a ayudar a quitar la nieve para que pueda salir el carro. Y llegar al hospital y estar con Fátima ahí. Ay, eso fue una historia increíble. Pero nació ya Christopher. Lo mío fue Steven. ¿En qué fecha fue De, de Christopher? de 19 de enero. 19 de enero. Invierno, ¿no? Invierno, Pleno invierno. pleno invierno, pleno frío. En cambio, Steven nació el 18 de agosto. Calor. Pleno verano. Calor. Oye, ¿y cómo fue la crianza de ellos? O sea, o cómo has lidiado, bueno, en todas tus experiencias de paternidad con las malcriadeces, con las travesuras? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido paciente o más bien? No, yo he estado 50-50.
Lo mejor de los dos mundos. Ya, porque realmente tienes que ser duro cuando tienes que serlo. Tienes que ser suave porque tienes que serlo. Haz cuenta, criar un hijo es como si ¿Sabes montar caballo? No. Realmente no. Cuando tú montas a caballo, tú tienes que tener las riendas bien puestas en tus manos. Claro. Si tú quieres que el caballo corra, tienes que picarle atrás y sostenerlo y soltarle las riendas. Pero si tú sueltas demasiado, el caballo se va. Entonces, si quieres llevarle al paso, jalas a la mitad. Si tú quieres frenarlo, aprietas y para. Esa es la manera como he criado a mis hijos de esta forma. Porque hay que soltarles, pero no sueltes mucho. Hay que apretarles hasta cierto punto. Entonces, esa siempre ha sido mi visión, o sea, directa como para criar un hijo. Y creo yo que es el mejor ejemplo que he podido yo poner, porque es la verdad. Porque un niño es como un animalito pequeño. Claro. O sea, no conoce nada y quiere aprender lo que hay. Y quiere conocerlo todo. Quiere conocerlo todo y se desboca. Claro. Y cuando se desboca, es que perdimos a nuestros hijos. Es porque no ha habido control. Entonces, ¿te das cuenta? Un equilibrio, ¿no? Hay un control y un floja y aprieta. Floja y aprieta. Oye, ¿y cuando fuiste abuelo, cómo...? Ah, no, eso es otra cosa. Eso es otro mundo. Porque el ser abuelo es una proyección tuya. Pero cuando viene un nieto tuyo, es distinto. Porque ese hijo que tiene tu hijo es parte de ti. Claro. Te lo van a dar a ti, pero va a ser tu hijo, pero sin responsabilidades. ¿No? Sin responsabilidades. Entonces tú ya no vas a tener esa responsabilidad paterna, claro. Sino es el padre el que tiene que tú te de desembocas y al nieto le das lo que tú no pudiste darle a tu hijo. Claro. Esa es la controversia que hay. Es como más relajado un poco. Es más relajado y más divertido. Porque no tienes la obligación, pero lo haces de corazón. ¿Te das cuenta? Son dos cosas distintas. No es que papá me da, no, esto me da mi abuelo. Y mi abuelo. Por eso los abuelos malcriamos a nuestros nietos. No es que malcriamos, sino que nos estamos dando nosotros gusto a sí mismo las cosas que no dimos a nuestros hijos. O la cosa que no le dimos a mi hijo. Entonces estamos compensándonos interiormente y satisfaciéndonos nosotros interiormente. Esa es la relación de nietos. Pero una cosa es tener un nieto y otra cosa es una nieta, una mujer. Yo no tuve mujeres. Entonces ahora tengo 6 mujeres con las que me gasto toda la plata. Claro. Imagínate. Claro, total. Oye, y bueno, hablando del hoy ya, como dicen por acá, ¿cómo estás? ¿En qué te hallas hoy en día? No, hoy en día mi vida ha venido a tener un balance, más que todo un descanso. Ya estoy retirado, ahora es mi tiempo, es mi vida. Puedo dormir más, puedo hacer lo que yo quiero. Me puedo quedar hasta las 3 de la mañana viendo televisión, que nadie me dice nada, que no tengo obligación de levantarme a las 6 de la mañana. Sí. Entonces, es una vida más relajante. Claro. Y he tenido una serie de complicaciones de salud debido a mi columna, que por 2 caídas me fastidió la columna. Pero hemos salido adelante y aquí estoy parado. Es lo importante. Y claro, pues esperando que todo sea mejor para ti, para tu familia. Bueno, vamos un poco finalizando esta entrevista. Ha sido un gusto y quisiera yo que no sea la última vez, sino poder conversar otra vez, tal vez allá o acá, en donde Mateo, cuando tú quieras conversar, nos ponemos en FaceTime a cualquier hora del día y podemos hablar de todo lo que tú quieras. Chéverísimo. Bueno, este ha sido igual un experimento para hacer la historia familiar. Tenemos
algunas entrevistas con miembros de la familia y pensamos grabar muchas más, así que será bacán. Pero bueno, antes de finalizar, preguntarte si es que pudieras hacer un viaje en el tiempo y encontrarte con el Iván infante, niño, y darle un mensaje de sabiduría, de experiencia, o lo que tú quisieras decirle, ¿qué le dirías? El Iván Infante era bien jodido. Por eso a mí me decían cascarrabias. Porque tenía un carácter bien fuerte. Estabas malhumorado siempre, o algo así. Más o menos, pero ya nunca me dejé de nadie. Y he sido bien duro. Yo era un protestón, como es mi hijo Cristo. O sea, le heredaste. A mí me coges de buen lado, te bajo todas las estrellas del cielo. Pero me coges de mal lado y te fregaste. Nada. Claro. Muy poco juguetón. Era introvertido. Súper introvertido. Preferías tu espacio. No, yo por eso te digo, yo era el que paraba todo el tiempo en la casa. Mientras todos salían a jugar, parábamos. Una época, en unas vacaciones, creamos un equipo de fútbol del tío que era el Asunción, el equipo de fútbol del tío. Creamos el Asunción de los pibes. ¿Sabes cuántos éramos? 7. De los 7, 5 Velástegui. Entonces el equipo de los Velástegui. Claro. Estaba Javier, Agustín, Marco, el Miguel y yo, 5. Dos eran extras prestados. Vecinos de ahí. Pero nosotros comandábamos el equipo y fuimos campeones del barrio. ¿Te das cuenta? Entonces ahí encajaba el fútbol. Yo con los mayores de la edad de Fernando, yo jugaba fútbol teniendo 14 años. Unos pelotazos que me daban y todo. Yo jugaba en la defensa o en el arco. Más responsable. Es que a Fernando le ha gustado siempre el fútbol, y lo mismo a mi otro primo Osvaldo. Ahí atrás de la casa donde era la piscina ahora era cancha de fútbol. Entonces ahí jugaba en vacaciones con ellos y ya después, ya cuando ya fue parte de la Opus Dei y todo ese asunto de mi vida, que es otra faceta distinta, ya dejé de involucrarme en el barrio, ya hice mi vida completamente. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje si te encontraras con el Iván pequeño? Deciste gracias porque fuiste así, porque así aprendiste las cosas más fáciles. Y aprendiste a enfrentar los problemas, las circunstancias de tu vida. Qué chévere. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos vieron, a Fátima, a mi papá, al Javier y a mi mamá Milma que nos prestó el espacio. Así que nada, pues esperando que todo sea para bien, para mejor y que escuchen, que miren esta entrevista y si quieres un último mensajito, pues este es el momento. Bueno, cada uno tenemos que poner un granito de arena. Hemos construido bloque tras bloque lo que es la vida. Ya hay 2 bloques. Mejía, Murillo. Es entrañable. Seguiremos así. Buenísimo. El mismo cariño, el mismo amor. Chéverísimo. Y se siguen construyendo esos bloques. Te quiero mucho. Chévere. Despedimos. Gracias. Gracias.